continuamos con el capítulo número 4, ¿no? En principio habíamos querido realizar un capítulo por semana, pero nos dimos cuenta de que sería un despropósito pasar por encima tan rápido tantas capítulos. riquezas que son aplicables a nuestra cotidianidad. Exactamente, entonces no nos apura nadie, vamos a ir haciéndolo de a poquito, y mientras llegamos y hasta donde llegamos y retomamos la otra semana. Entonces estuvimos leyendo todo el capítulo 4, extrayendo muchas verdades, ¿no? Verdades de que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que nada tiene que ver con la música, dijimos, sino con personas con un corazón genuino, dispuesto. Y bueno, estuvimos viendo a Cristo trabajando, siendo alimentado por la voluntad del Padre, y llegamos hasta el versículo 39. Hoy vamos a leer a partir del versículo 39. Juan 4:39. Pregunto, ¿alguien por ahí que estuvo leyendo que le haya quedado alguna duda, algo para poder hablar antes de continuar? Con respecto al encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ¿quedó todo claro? ¿Continuamos? ¿Nadie tiene ninguna duda de nada? ¿No? Bien. Entonces, continuamos con el versículo 39. Juan 4:39. Ahí estuvimos hablando con mi esposa. Vamos a utilizar en su generalidad la versión NBI, que es la que estamos hablando de que es la más fidedigna. En el caso que hablemos sobre otras versiones, les decimos. Vamos a aclarar. Pero si no aclaramos, o sea, si por ahí decimos, bueno, arrancamos, ya saben de que vamos a arrancar siempre con NBI. Versículo, pero nada más en NBI. En otra versión. En la versión, claro, NBI. Cada uno lea la versión que tiene, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a leer siempre en NBI, que la mayoría. ¿Quién tiene NBI acá en papel? ¿En papel? Bien. ¿Y qué tienen ahí ustedes? ¿Tienen Reina Valera? Reina Valera. Bien. ¿Cuál es la tuya? Una referencia. Pero ¿qué versión? ¿Qué versión tenés? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Bueno, Dios habla hoy está muy buena también. Muy buena, es muy parecida a NBI en muchas cosas. Así que. ¿Y Diego, en papel tenés NBI? Bien. Y allá Gladys, en aquella mesa, Sheila, ¿qué tienen? Diana. Reina Valera, o sea que estas dos mesas pecadoras y esta mesa. Bueno, Reina Valera dijimos que está igual buena, pero que a veces le agrega palabras que no están en el original, como para agregarle cosas de más que en realidad después te terminan confundiendo, ¿no? Y algunas palabritas están medias como cambiadas, ¿no? Eso lo vamos a ver que no sé si vamos a llegar hoy. Pero en el capítulo 5, por ejemplo en Reina Valera, hay un versículo que en el original no está. No está ni en NBI, no está en el griego, y que en realidad es el tan conocido versículo que en el estanque de Bethesda, que cuando bajaba un ángel, movía las aguas, y después el primero que entraba. Bueno, esa parte del ángel está solamente en Reina Valera, en el otro no está. ¿Viste? No, en NBI no. Y si se fijan, en NTV tampoco está, en Dios habla hoy tampoco está. Entonces, hay cosas que vos decís, bueno, pero ¿por qué está? Y a veces lo agregan porque lo sacan como deducciones, o por ahí algunos manuscritos, porque dice de que cuando el agua se movía, el primero que entraba, y entonces ¿de dónde se movía eso? Bueno, un ángel. Que un ángel lo dice Reina Valera. Entonces son cosas que se agregan de más que te pueden perjudicar. Claro, porque yo lo aprendí de ahí, o sea, yo digo, ¿y el ángel dónde está? Entonces lo buscaba, digo, ¿en qué otra parte de la Biblia le decía a mi esposo, sale ángel? Porque en esta Bueno, y vos fíjate qué tremendo, porque vos agarrás, lo defendés a full, y lo defendés a full porque lo leíste en Reina Valera. Y en realidad el original no está, por eso es tan importante, y por eso decidimos leer el NBI. Bueno, pero ahora estamos con Juan 4:39, leo que dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho.
Muchos samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, versículo 41, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Acá, bueno, hay muchísimo para... Y qué lindo, ¿no? Porque cuando hablábamos, ¿no? Respecto a este pasaje, hablan que muchos creyeron en Samaria, ¿no? Y resalta, y fíjense que son 4 versículos nomás que hablan de esto, de cuánta gente pudo creer en Cristo, ¿no? Y ahí vemos claramente de que no se trata de cuánto instituto bíblico hiciste, de cuánto sabes de la Biblia, sino de cuánto dejas que la vida de Cristo haga a través de tu vida, ¿sí? Porque en realidad todos los que inicialmente creyeron y salieron a ver y se encontraron con ese Cristo fue por la iniciativa de esta mujer. Primero que era una mujer, en esa época no existía ni siquiera, o sea, ¿cuántas personas hay? Hay 40 hombres, y bueno, mujeres y niños también, ¿no? ¿Se entiende? En ese contexto, una mujer fue la que empezó a hablar en todo su pueblo, vengan porque esta persona sabe todo lo que yo hice, realmente es el Mesías, ¿no? Empezó a testificar de lo que ese encuentro con Jesús, ¿no? Que habíamos leído la vez anterior, que en que ella primero empezó a responder, no, pero el agua de acá, ¿cómo la vas a sacar? Y no, desde lo natural hasta que logró darse cuenta, hasta que Dios quitó sus velos, ¿no? La importancia de esto, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Como primera medida, Cristo, Dios mismo quitando los velos de nuestros ojos, de nuestros oídos para poder oírlo y para poder verlo. Y cuando nosotros dejamos que esa vida empiece a obrar en nosotros, las cosas que podemos hacer son sobrenaturales e irrisorias, ¿no? Ahora, porque en ese contexto es una mujer, interesante, ¿no? que la mujer esta era una mujer de mala fama, ¿no? Una mujer que fue en el horario donde no se encontraba con nadie, al pozo. Que por eso Ahora, estaba esa en la tarde, misma claro. mujer que uno diría es la menos capacitada para llevar la palabra de Dios, porque aparte no tenía experiencia, fue utilizada para poder atraer personas a Cristo. Lo que ella hizo es la función evangelística, atraerlos a Cristo. Personas que por ahí les atraen a la congregación, personas que le atraen vení a ver. Entonces, después ellos dijeron, bueno, ahora ya no creemos por lo que vos hablaste, ahora nosotros lo vimos. Es decir, cuando se genera que ellos se conviertan, no cuando la mujer la llamó, sino cuando se encuentran con Cristo. La mujer samaritana lo que hizo es la función evangelística. Una de las gracias ministeriales de Efesios 4 es justamente el evangelismo, ¿no? La persona fue a decir, vení, ¿a través de qué? Del testimonio. No sabes lo que pasó, me abrió los ojos, no sabes lo que Dios está haciendo en mi vida, es tremendo. Vení a verlo con tus propios ojos. Y después la otra persona dice, tremendo, ahora no solamente creo por lo que vos me dijiste, yo lo estoy viendo, yo lo estoy experimentando, ¿no? Y ahí donde vemos la transformación de Cristo, ¿no? Por eso es importante esto, ¿no? No dejarse limitar por lo que uno es, ¿sí? Si uno está dispuesto a predicar el Evangelio, si uno está dispuesto a reflejar a Cristo, Él se va a encargar de poner las palabras adecuadas, de hacer lo que uno debe hacer, ¿no? Porque sin duda fue utilizada por Dios, pero porque dejó que sea Cristo, ¿no? Entonces, entendiendo eso, ¿no? Y teniendo en claro eso, ¿no? Dios puede valerse no importa de quién. Lo que importa es nuestro corazón. Por eso es que Jesús, antes que justo esto suceda, justo le dice esto, ¿no? No es casualidad que Jesús le diga que no se trata del lugar, se trata de la disposición del corazón. Eso va a hacer la diferencia, ¿no? Exactamente. Y rompiendo esas estructuras en las que no importa si estás en un auditorio o no estás en un auditorio, no, bueno, acá voy a recibir a Dios y voy a estar en paz con Dios, ¿no? Antes decían, no, estoy en la iglesia, no te voy a mentir. Entonces vamos a la vereda y me vas a mentir, ¿no? Entonces, la vida de Cristo es una vida que la llevo conmigo, que la disfruto y que le imparto, ¿no? Pero siempre y cuando pueda dejar de que Él obre a través de mi vida. Es interesante, ¿no? En el versículo 42 que ellos, ¿qué es lo que dicen? Ahora lo hemos oído nosotros mismos
y sabemos que verdaderamente eres el Salvador del mundo. Acá hay un saber interno, una convicción interna, y acá es fundamental entender una cosa. No se trata de estar convencido, no se trata de creer en las evidencias de Cristo, no se trata de creer en los datos de Jesús, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el mismo diablo y los demonios creen. Pero no hacen la voluntad de Dios. Claro, entonces es ir más allá. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Cuando una persona cree por las obras. Si bien nosotros vivimos por fe y por gracia, las obras son las que demuestran si hay un creer genuino. ¿Por qué? Porque ellos, a partir de ahí, cuando lo vieron a Jesús, no te vayas, quédate acá. Y dice que Jesús se quedó 2 días con ellos, ¿no? ¿Cómo habrán insistido para que Jesús, que tenía que ir o no, se quedó ahí a dormir? No sé a dónde durmió, nada. Quédate acá, necesitamos conocer esta verdad. Había algo que los había generado. Y es interesante esto porque, fíjense, busquen Santiago 2:18. Santiago 2:18. Nuevo Testamento. Santiago. Por las dudas, claro de qué lado está para que no arranquen de frente. Ahora hay que ir acostumbrándose a empezar a buscar. Santiago 2:18. Santiago 2:18 dice así. ¿Lo encontraron? Dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Ven? Acá donde está exponiendo a alguien que dice tener fe pero no tiene fe. Entonces dice, no, yo sabes cómo te voy a mostrar la fe a través de mis obras. No a través de lo que yo digo. Versículo 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, perfecto. También los demonios lo creen y tiemblan. Esta justamente es creer en los datos correctos. Es decir, esas personas que creen, no, pero yo creo que hay un Dios. Sí, perfecto, lo cree buenísimo. A ver, los demonios también lo creen y tiemblan, ¿no? No se trata de lo que uno sabe acá. Ahora fíjense, versículo 20 dice, qué tonto que eres, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Qué clarito que está, ¿no? No sé si lo logran ver, lo claro que está justamente lo que está desarrollando acá, ¿no? De que un hijo de Dios que tiene un encuentro con Cristo avanza. Un hijo camina, va. Es decir, hay obras que lo respaldan porque se enciende algo interno que no puedes apagar. Por eso nosotros nos encontramos con muchísimas personas que se autodenominan cristianos. ¿Quiénes son? No lo sé porque uno no lo va a juzgar porque cada uno sabe. Pero sí sabemos que por indicios una persona que no tiene obras que respalden. A ver, hablamos todo el tiempo con personas que dicen, no, sí, yo estoy con tal o con cual, que es cristiano. Él cree todo perfecto, pero bueno, él a su manera, respeta todo. Pero no hay nada que lo esté motivando a ir en pos de Cristo. No hay nada que lo esté motivando a que por motus propias busque de Cristo, que por motus propias quiera congregarse. A ver, hay personas que pueden estar años y años sin congregarse, pero internamente se dan cuenta que están fallando. Internamente se dan cuenta de que algo les está faltando. Y dice, por sus frutos los conoceré. Claro, es que es así. O sea, más allá de la forma que tiene un árbol, vos le ves el fruto y vos ya sabés que es una manzana o es una pera. Bueno, la manzana y la pera que el formato es parecido. Vos lo ves y hasta que no sale el fruto no sabes lo que es. La realidad es esa.
o sea, lo que evidencia lo que sos es el fruto que vas a dar, ¿no? Y si vos expresás amor, expresás vida, son expresiones de Cristo, o sea, es la esencia de Cristo mismo. Ahora, expresás odio, expresás bronca, malhumorado, no sé, no cumplís con tu palabra, cosas que son, vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que te está gobernando. Tu naturaleza habla de Cristo, ¿no? Porque si es Cristo, se evidencia, ¿no? Exactamente. Bueno, a partir de acá, a partir del 43, entramos a otra historia. A otra historia que dice, después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque estaba yendo hacia la región de su propia tierra. Algo para tener en cuenta. ¿Dónde nació Jesús? A ver. En Belén, bien. Él se quedó ahí aproximadamente hasta los 2 años. Después, ¿a dónde fue? A Nazaret, exactamente. Después fue a Nazaret, que fue donde, en su pueblo real, donde creció, se crió con su familia. No suena como el tuyo, pero no. Y en Nazaret vivió hasta los 30 años, ¿no? Y después fue a Capernaum, que fue después de vivir en Nazaret, estuvo ahí en Capernaum. Todo esto está en la región de Galilea. En la región de Galilea es donde está Nazaret y Capernaum. Hacia ahí es donde estaba yendo Jesús. Por eso empieza ese versículo diciendo, bueno, no hay profeta claro, con honra en su propia tierra. No tengo. Exactamente. Ahora, entonces, ¿se entendió? Entonces, Jesús estaba yendo hacia la región. Gran parte de su vida fue ahí. ¿Sí? En Nazaret y Capernaum. Ahora, interesante porque esto mismo, después Jesús lo habla en Marcos 6:4, que no lo busquen, pero yo se lo leo, donde recalca un poco más este entendimiento de que ningún profeta tiene honra en su propio pueblo, porque dice en Marcos 6:4, dice, por tanto Jesús les dijo a los discípulos, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. 3 áreas, ¿no? En efecto, dice, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Es decir, Jesús, fíjense lo que dice acá, Jesús, que en su propia tierra fue limitado el poder que él pudo tener por la incredulidad que había en ellos. Dice que fueron pocos los milagros que él hizo, lo dice la palabra, al imponer las manos. Por eso él trabajaba en otras regiones, no en su propia tierra. Porque en su propia tierra no lo reconocían. ¿Cuántas veces nos pasa eso mismo a nosotros? Que por ahí no le predica a un familiar y... Más vale, y a todos nos pasa. En cambio vos vas a otra persona y, tremendo, el poder tremendo. A nosotros nos pasa cuando nos llaman a predicar desde otros lugares, Dios te respalda, la gente es tremendo. En cambio los que están acostumbrados, que ya sos figurita, y a todos nos pasa lo mismo. Siendo pastor, siendo músico, siendo el área que vos seas, siempre sucede lo mismo, ¿no? Cuando vos te familiarizás con alguien, vos automáticamente ya pasas a ser figurita conocida. Ya no está esa admiración, no está esa expectativa, que esa expectativa es la que despierta una fe, y esa fe es la que hace que lo sobrenatural pueda acontecer con más naturalidad. José. Qué tremendo lo que estás diciendo referente a lo que es la incredulidad. Porque Jesús mismo, ¿no? Con todo ese poder que emanaba de él, que solamente haya podido sanar un par de enfermos, ese poder desplegado, tendrían que resucitar los muertos debajo de la tierra, pero ese poder inclusive de Jesús, hoy mismo lo podemos ver entre nuestras propias vidas, que a veces
por desconfiar o... Sí, más que nada, por desconfiar, ¿no es cierto? Por ahí no nos animamos a creer alguna de las cosas que esté diciendo, que diga Dios, de lo que somos realmente nosotros y de lo que portamos. Y eso nos limita, pero con mucho más a Jesús, tratando de impartir algo en alguien, y nosotros vemos como que lo tenemos ahí Tremendo. tremendito. Entendamos también y recordamos que Jesús vino con un poder limitado a la tierra porque Él no podía utilizar los atributos divinos de Dios. Por eso Él se conoce como 100% hombre, 100% Dios por la persona del Espíritu Santo que moraba en Él. Los milagros se conocen a partir de que el Espíritu Santo vino sobre Él. Entonces, Dios lógicamente puede hacer lo que quiere con quien quiere. Ahora, en la función en la que estaba Jesús, era limitado porque dependía de la fe, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces pasa que uno ora por un enfermo y no se sana? Y no es problema del poder, no es problema tuyo. Entonces, hay que entender, por eso es tan importante leer toda la Biblia, tanto lo bueno como las cosas que por ahí no son tan positivas. Porque a veces decimos, sí, con Jesús todo, y vos agarrás y querés a través de tu poder hacer cosas en lo natural que no se puede, porque si hay una limitación de una incredulidad, por más que se ponga, por más que venga Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan el domingo que yo empecé la prédica diciendo, ¿saben que si Jesús estuviera predicando en este lugar, muchas personas recibirían la palabra, pero muchos dirían, no estuvo tan buena? Y por ir el predicador por excelencia. Ahora, ¿por qué? Porque no se trata de la palabra, se trata de la tierra. En esto pasa lo mismo, ¿no? A veces no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino es de el recipiente que esté preparado para poder recibir lo que se le quiere dar, ¿no? Continuamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? En el Zoom, ¿cómo venimos? Si tienen alguna pregunta en el Zoom, pueden escribir. Recuerden que están muteados, pero pueden escribir. Bien, versículo 45. Dice, cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Interesante esta pregunta, y un alto acá, ¿no? Esta pregunta que Jesús hace, ¿ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios? ¿Es una pregunta de elogio o de exhortación? Exhortación, ¿no? Creo que está claro. Entonces, esto nos muestra a nosotros que Dios se agrada. Vamos al antónimo de esto. Dios se agrada cuando nosotros creemos sin ver señales y prodigios. Nuevamente, evidencia de lo que es la incredulidad, ¿no? Esto de necesito ver para darme cuenta, necesito, ¿no? Esta necesidad humana, digamos, del querer, bueno, a ver, realmente es real, ¿no? Por eso el creer es algo interno que tiene que nacer de la persona, la decisión de creer, y vos no podés esperar, bueno, ya algo se le va a aparecer para que crea. No, algo se tiene que activar en él por motus propio, es decir, decido creer, porque Dios ya le dio esa fe inicial, claro, para que crea. Como esto que hablamos, Dios es el que nos eligió, desde antes de la fundación del mundo. Y vos decís, pero ¿a él no lo eligió? No, sí, también lo eligió. Lo que pasa es que no se decide a creer en Cristo, ¿no? Porque acá Jesús le dice, pero otra vez me están cargando, ¿no? Diríamos en criollo. ¿Acaso no creen con todo lo que han visto, ¿no? Y esa necesidad de no, necesitamos ver, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Que nuestra incredulidad no nos deja ver al Dios que tenemos, no nos deja ver lo que Él hacía a diario por nosotros, ¿no? Es una realidad, no sé, suele suceder, qué sé yo, cuando, no sé, tenés alguna dolencia, ay no, porque Dios no me escucha, porque no se me pasa el dolor del brazo, ¿no?
Y hoy te levantaste, tenés salud, tenés un hogar y tenés un montón de cosas que otros por ahí no lo disfrutan, esta libertad de poder conocer a Cristo, de estudiar, de crecer, y no lo agradeces, estás renegando porque Dios no te escucha porque te sigue doliendo el brazo, ¿no? Esto de que vos decís, ¿cómo puede ser que no te das cuenta de tanto? ¿No? Reclamás a Dios milagros cuando hace miles de milagros en tu entorno y no lo podés reconocer que vienen de Él, ¿no? Y ahí es donde viene nuestra autosuficiencia, ¿no? Esto de yo sé que puedo, cuando no podemos sin Dios, ¿no? Por eso cuando arrancamos el relato que estaba toda esa gente que vino y creyó en Dios mismo por medio de una mujer, que fue a decir de que estaba el Mesías en aquel lugar, ¿no? Y entonces a veces nos pasa eso, nosotros mismos nos ponemos limitantes y no dejamos que el poder de Dios se transforme. Mal testimonio, porque ella era una... Ella era la menos indicada, claro. Ciudad, Sí, por el pueblo, donde sea, ¿no? Y sin embargo le creyeron, porque el poder de Dios emanó que pudiera llegar al corazón de las personas Claro. de ese pueblo, ¿no? Porque dice, ¿qué me viene a decir a hablarme de Dios y ella Sí, ella, sí, es no. así, asá, Sí, en sí. fin? Exactamente. O sea, el juzgar... Bien, versículo 49 dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esta fue la última señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Y bueno, antes de poder continuar, ¿no? Sí, pero que quiero aclarar algo. Con el análisis. ¿Que vas a empezar con eso? No. Ah, bien. No, antes de continuar con esto de poder ver qué es lo que Dios nos habla, ¿no? A través de las Escrituras, primero vamos a hacer algo, pero que podamos tomar todo, ¿no? Desde como cuando iniciamos este libro, ¿no? ¿Recuerdan cuando dijimos, bueno, qué vamos a hacer? ¿Cuál evangelio? Vimos la sinopsis de todos los evangelios, ¿no? Y entre todos decidimos y que pudimos ver, ¿se acuerdan? Todas las clases que estuvimos tomando para eso, ¿no? Y que vimos, que elegimos el libro de Juan porque la perspectiva de la que hablaba era de esto, y esto de que hablaba siempre de señales milagrosas, ¿no? De que veía a Cristo desde otro lugar, no simplemente de que, bueno, va pasando el recorrido de la vida simplemente por la tierra, ¿no? Entonces, con esta perspectiva es que vamos a diario leyendo, indagando y profundizando en esta palabra. Así es. Quiero que nos detengamos a mirar una cosa. Jesús apareció, le dio una palabra a esta persona, que estaba su hijo muriéndose. Dice que creyó. Y en el momento de que creyó, a la 1 p.m, se produjo el milagro. Cuando esta persona se dio cuenta de que el milagro se había efectuado, cuando volvió a la casa el otro día, pero ve que estaba lejos. Entonces, lo que quiero que analicemos es esto. Nosotros, como hijos de Dios, estamos recibiendo siempre palabras de Dios. Y a veces, como no las vemos inmediatamente, pensamos de que no se produjo el milagro. Pero si nosotros nos paramos en esta palabra, comprendemos de que hay palabras que Dios nos habla, que nosotros la creemos, que nosotros la recibimos y automáticamente se produce el milagro, pero hay que esperar en el tiempo para que en el tiempo cronológico se pueda establecer lo que fue ejecutado en el tiempo Kairos. Es decir, ponemos un ejemplo, no sé, una persona que está sin trabajo y recibe de parte de Dios, es el tiempo donde Dios ya te da un trabajo. Sí, pero al otro día no tenés ningún trabajo. Y a la semana tampoco. Bueno, pero Dios ya te lo dio. ¿Cómo que Dios ya me lo dio si no lo veo? Bueno, esperá, vas a tener que llegar hasta tu casa todavía. Falta ese trayecto.
Falta ese trayecto. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la casa, ¿cuándo se produjo? No se produjo el milagro cuando él llegó a la casa. El milagro se produjo cuando estuvo una palabra. Pero cuando esa palabra fue creída en un corazón. ¿Se entiende? Por eso nosotros creemos sin importar que no lo veamos. Creemos y no tenemos que parar en creer. No esperar, bueno, sí, creí, pero ahora dejé de creer. ¿Y por qué? Y ya pasó un año y no pasó nada. No, yo sigo creyendo. Porque la palabra de Dios es eterna y en el tiempo correcto va a llegar lo que Dios me dijo que va a llegar. Esto es fundamental que nosotros vivamos desde ese lugar. Cuando leemos todo Hebreos 11 nos damos cuenta de que esa es la fe que le agrada a Dios. No es esa fe que está supeditada a que si veo sigo creyendo y si no veo dejo de creer. Es la fe que le cree a Dios. Que le cree a Dios y el milagro que se realizó en el momento de creer, por más que tarde un año, un mes o 2 años, va a llegar. Y en el momento de que llegue, entonces, ahí lo voy a verificar. Al orar tenés que orar diciendo, bueno, pedí y después gracias. ¿No? A ver, si vos recibís... Viste que muchas veces pido por la sanidad del pie que tengo hinchado y esto, al otro día pido, Señor, saname el pie. Claro, no, 40 veces, ¿no? Pues ya te escuchó, digo, claro. Bueno, pero sí, ¿cuántas veces se escucha? Bueno, ¿sí? Repetimos otra vez. Sí, exactamente. Bueno, pará, ya te lo hizo, ya está. Bueno, exactamente. Es decir, es así, a veces uno, ¿no? Y 40 veces la misma oración cuando Dios dice, no, es esto que yo hablaba, ¿no? Del que a veces nosotros estamos enfocados en esto y nunca agradecemos ni siquiera todo el resto. Dale gracias a Dios que Él en su momento lo va a hacer que tu brazo, por brazo dije por decir, ¿no? Pero, digamos, Dios en el momento propicio lo va a dar. Ahora agradece y disfruta de todo lo que tenés. Dice la palabra. Y avanza en el conocimiento de su vida, que es lo que también te va a dar la fe suficiente para poder creer en que Dios está en el asunto. Que por ahí esa dolencia la tenés para crecer en fe, para otra situación. Y a veces nos pasa que pensamos de que no, tiene que ser ahora porque yo le pedí. Y no es como nosotros queremos. Lo que es importante es cuando uno está... Pongo este ejemplo, ¿no? Que puede ser a través de una oración o a través de una palabra. Cuando uno tiene que estar conectado y tiene que llegar al punto de creerle a Dios, de conectarse a Dios. Es decir, estoy orando y logré presentarle esta. A veces uno repite porque uno está orando superficialmente. Pero si vos oraste y sabés que le entregaste esta situación a Dios y vos creíste, ya está. ¿Se entiende? No hay que repetir porque Dios ya te lo escuchó. Lo mismo cuando volvemos a pedir perdón sobre algo que vos te equivocaste. Ya está, le pediste perdón, ¿cuántas veces le vas a pedir perdón a Dios? Está. ¿Entiendes? Es caminar en fe, entregando y agradándole en qué, en que le creíste. Entonces, como le creíste, vos volvés a tu casa tranquilo. Vos fíjate que en el momento, a ver, si estuviéramos en este tiempo y hubiese pasado esto, una persona que le cree a Dios y está como está esta persona, esa persona que vuelve a la casa tranquilo, ¿no? La persona que automáticamente llama por teléfono a la esposa, ¿y qué pasó? Jesús me dio la palabra, ¿pasó algo? ¿No pasó nada? Fíjate cómo está. Es decir, bueno, ahí no había una posibilidad para comunicarse, ¿no? Pero si nosotros hoy lo ponemos en el presente, esta historia, una persona que cree, decir, no, ya está, Dios me dio la palabra, ya está sano, yo voy para mi casa. No tengo que ir pasar por un médico por las dudas que falle lo que Jesús me dijo. No tengo que poner mi esfuerzo, porque a veces cuando nosotros ponemos mi esfuerzo, el esfuerzo lo que muestra es una incredulidad. Claro, porque leas la versión que leas de este relato, habla que el hombre iba de camino o que yendo de camino a su casa, o lo encontraron y le dieron la novedad y él dijo, ¿y en qué momento fue? Y él dijo, sí, yo sabía que eso era así, ¿no? No es que dice, no. O fue a ver qué pasó, o de pasada fue a ver otros médicos, ¿no? Para ver, no, él creyó, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Por eso volvemos a lo que dice Santiago, ¿no? Santiago dijimos de que... lo leo de vuelta, porque esto es para aprenderlo. Por tanto, Santiago, sin embargo, algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, mostrame tu fe sin las obras, que yo te voy a mostrar verdaderamente la fe, pero por mis obras. Por eso sigue diciendo, tú crees que hay un Dios. Sí, magnífico, la teoría la conoces.
también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto que eres! ¿Quieres convencerte que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección, pero por las obras que hizo. Su fe llegó a la perfección, es decir, la fe de este centurión llegó a la perfección porque él en ese momento se dispuso a su casa caminando. Se fue caminando, no fue a buscar un plan B, no, yo voy caminando, es decir, mi obra muestra de que yo le creí a Dios. ¿No? Es tremendo esto, que Dios nos dé este entendimiento para poder agradarlo a Él, decir, no, yo te creo a vos, ya está, no necesito otro plan B, yo te creo a vos, yo sé que vos lo hiciste, y caminar en esa dirección. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar un poquito sobre mesas, ¿eh? Tenemos tres equipos. Sí. ¿Les gusta jugar? Vamos a hacer un juego de Carlos. Nada, no, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Bueno, tienen ahí una pregunta para desarrollar, para trabajar en equipo. Tienen 10 minutitos, vamos a tener 10 minutos para que ustedes lo vayan trabajando en equipo y después cada uno va a elegir una persona para que le explique a los otros lo que se estuvo desarrollando. A algunos les tocó hacer un paralelo con otro versículo, con otros capítulos. Búsquenlo, léanlo, fíjense, y los que les tocó de este versículo actual, digamos, ahí. ¿Las tenés las preguntas ahí para poder mandarlas al Zoom? Está Angélica y Julián. El relato de Lucas 7:1 es el mismo que menciona en el libro de Juan. ¿Cuál es el tema central? ¿Qué principios pueden entrar? Bueno, así que retomamos para la grabación y para todos. Vamos a continuar ahora, luego de haber recibido cada consigna en cada grupo. Vamos a ver, iniciamos por el orden que le tocó el numerito. Exactamente, sí. Bueno, Con el número 1. Grupo 1, entonces, ustedes, ¿no? Grupo 1, bien. Grupo número 1 que estaba No sé afilado, quién fue afilado. representante de ese grupo, pero Pero justo Mariana fue al baño, sino que empiecen con el número 2. A nosotros los compañeros nos dice, el relato de Mateo 8:5 es el mismo que leímos recién en el librito de Juan. Analice diferencias y describe una aplicación práctica. Bien. Muy bien. O sea que analizar las diferencias y una aplicación práctica al día de hoy. Bien. Son 3 diferencias. Bien. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿es el mismo? ¿Sí o no? Y es similar. ¿es el mismo? ¿Está hablando de la misma historia o no? ¿No? ¿Seguro? Uno habla del hijo y el otro habla del sirviente. No, de criado. Pero los dos piden para que le salve uno al hijo y el otro al siervo. Bien. Entonces no es el mismo pasaje. Bien. ¿Qué más? Bien. En otra parte, el oficial cree cuando El oficial le Jesús pide da la la palabra. vaya a su lugar. Ajá. Y en el otro, la de Mateo, le dice, no es necesario que vayas a mi casa. Con una sola palabra, Ajá. tenía más fe que tú. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Y la otra es que Jesús al primero lo reprende, sería exhorta, Ajá. diciéndole que qué más necesita para entender que estaba salvo su hijo, y el otro lo felicita por la fe que Por la tenía. fe, Así que bien. de decir que
con una sola palabra bastaba para que la persona se cerrara. Bien, bien, bien. ¿Y alguna aplicación práctica? ¿Y la aplicación práctica cuál es? ¿De qué creyó? Aplicación No, no, práctica aplicación para ustedes. práctica para Habíamos dicho ustedes. igual de un trabajo, cuando orás, viste, por un trabajo, que si no salís te quedás en tu casa esperando ahí. No pedirle el trabajo, sino agradezco por el trabajo que me ayuda. Ah, bien. Claro, o sea, por ejemplo, con el tema de la salud, que muchos dicen, viste, ay Señor, lo demás está así, pero no le aflojan el pucho, no le aflojan el mate, no le aflojan la cerveza. Entonces tampoco, viste, yo creo que uno le pide a Dios, pero Dios te ayuda si vos te ayudás también, viste. Eso Bien. creo también. Buenísimo, muy bien. Bueno, muy bien el equipo número 1. Vamos con el equipo número 2, que tenía algo similar. Escuchamos mientras van hablando los otros equipos. Equipo número 2, los escuchamos. Bueno, la primera pregunta es si el relato era el mismo de Juan que el de Lucas 7.1. Ajá. No es el mismo. No es el mismo. Estábamos charlando que es la misma esencia de alguna manera, pero no es el mismo. Es como el de nuestro grupo de allá de hermanos. A Mateo le tocó Mateo. En realidad el de Lucas En es realidad el de el mismo de Mateo Mateo. y el de Lucas es el Son mismo. los mismos, Pero son similares al que nosotros leímos, pero no es el pero no mismo. son los Nos mismos. falta el link de Mateo rápido porque justo no. Pero Pero bueno, es lo mismo porque es la historia del centurión. Bien. Y bueno, y en la otra pregunta era cuál era el tema central para nosotros de ambos, es la fe. En uno distinguimos como la fe del poder de la palabra, ¿no? De creer en el poder de la palabra simplemente. Y en el otro también tomamos en cuenta como la fe y el lugar de autoridad que tenía Cristo, ¿no? O sea, fe no solamente en la palabra, sino también en la autoridad que tenía para que Suceda. reconoce la autoridad. Claro, el señorío de Cristo, ¿no? Y la fe que tenía el centurión, porque con una sola palabra que diga, dice, porque yo mando a mi soldado y todo lo que. La fe que tenía con una sola palabrita, yo sé que yo interiormente creía en una creencia. Reconocimiento de autoridad. Hacemos silencio, así escuchamos a ellos y los que por ahí se les perjudica escuchar. Bueno, y eso es como el esquemático. El tema central, claro. Como tema semático, fe y esos dos puntos, el poder en la palabra y la autoridad. Y en la tercera pregunta, ¿qué principios pueden extraer? Y nosotros extrajimos 3 principios. Primero, bueno, esto de la fe, ¿no? De creer, aun cuando no podemos ver. La importancia de la obediencia, no solamente creer, sino actuar en obediencia a lo que Dios te está diciendo que hagas en ese momento. Y después el reconocer la autoridad de Dios y someternos, porque en ambos relatos veíamos que son figuras de autoridad, ¿no? No son personas que, o sea, son personas, uno es un gobernante o algo así, o ahora no me sale, y el otro es el centurión. Entonces eran 2 personas que tenían autoridad, conocían la autoridad y la ejercían. Sin embargo, delante de Cristo no eran nada, ¿no? Entonces, Reconocían la insuficiencia, digamos. Los Claro, párrafos no podían de un lado y tanto del otro habla Señor, le dice. O sea, reconoce una autoridad superior a lo que eran ellos. Ellos estaban a mandar, digamos, Qué buen principio para recibir milagro, ¿no? Y se someten totalmente, porque teniendo la autoridad que tenían, podían decir, traerme al mejor médico de acá, y no. Sin embargo, fueron a donde debían, ¿no? Esto de poder entender de que a veces no importa lo que por ahí nosotros podemos hacer o llegamos a hacer como seres humanos, sino tener una dependencia plena de que el único que puede hacer las cosas es Dios, ¿no? Porque es verdad esto que resalta Diego, a ver, eran personas con autoridad, con dinero, o sea, ¿por qué voy a ir con Jesús que algunos dicen que sí, otros que no? Y yo tengo para poder económicamente solventar un buen médico. Sin embargo, fueron al autor de la vida, que es Dios mismo, ¿no? Perfecto. Y aparte de eso, como tendrían su buen capital, como se dice, tampoco lo quisieron comprar a Jesús, sino que Fueron y pidieron
Te pidieron por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿listo el equipo? Sí, ya. Buenísimo. Bien. Equipo número Bien. 3. Grupo 3. Muy bien. Bien. La primera pregunta decía, ¿a qué señal de Dios se refiere? Bien, esta es una pregunta, escuchen, que era distinta a la de ustedes. Recuerden que termina el versículo, el capítulo 4 termina con lo siguiente. ¿Vieron un cachito? Entonces el padre se dio cuenta de la sanidad que había recibido. Entonces al 54 dice, y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver a Judea, después de haber hecho el relato de lo que sucedió. Y la pregunta de de ustedes, todo lo que sucedió. Si esta es la segunda, ¿cuál fue la primera? claro, si esa fue la segunda, ¿cuál fue la primera? No, ¿Y primero qué hay más? otra pregunta. ¿Y la primera? Ah, no, sí, sí. No, eso no. No, la primera es a qué señal milagrosa se refiere. Se refiere a cuando Jesús convirtió el agua en vino. Cuando El agua. la que habla primero es cuando acaba de sanar al hijo del funcionario. Ajá. Recién, y después, porque después lo que continúa dice que esta fue la segunda señal. Y después continúa preguntando, si esta es la segunda, ¿cuál fue la primera? ¿Y la primera? En la boda de Caná. En la boda de Caná. ¿Y ustedes creen que la segunda señal milagrosa, no Bien, pero antes de ese, ¿y algo más tenían para desarrollar? No. ¿Eso que solo? no. Bien. Que ahí fue. Porque en realidad nosotros a ustedes le dimos esa que era cortita, pero aparentemente era cortita, por eso digo que termina el 54 diciendo, esta fue la segunda señal milagrosa que hace en Galilea, pero en realidad, y vieron toda la premisa que yo di, ¿no? Leemos el libro de Juan sabiendo y entendiendo de que siempre remarca la soberanía de Dios, que siempre remarca la autoridad de Cristo mismo evidenciándose en cosas naturales, ¿no? Nosotros somos seres naturales y vimos el relato, por ejemplo, de Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, y él dijo, ¿cómo voy a meterme al vientre de mi madre? Y estaba hablando de algo espiritual. Destruyen este templo, yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y le dijo, no, este está loco, tardaron 45 años en hacerlo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y Jesús le estaba hablando de su propia muerte, ¿no? Y vemos acá que habla una segunda señal milagrosa, que en realidad está hablando del motor de la conversión de toda una familia, ¿no? Porque cuando termina el relato, él dice de que él y toda su casa creyó. Entonces, no es que simplemente sucedió que se sanó un joven, él y toda su casa creyó, ¿no? Y es importante porque ahí vemos cómo Jesús mismo puede captar toda una familia que no era judía. Cómo podemos ver que por medio de que él fue a buscar algo temporal, Dios le dio algo eterno. Lean el versículo 53, a ver, 4:53, ¿qué dice? Primero que lo encuentren, lo leen en voz alta. Con voz de trompeta. Cualquier versión. Cualquier versión, el Señor del 53 y el principio del 54. El padre entonces entendió que aquella era hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó y él con toda su casa. ¿Qué versión es? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien. Otra versión, que es la NTV, nos dice, entonces el padre se dio cuenta que la sanidad había ocurrido en el mismo instante que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos en su casa creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo. Entonces, por eso entendemos de que si bien específicamente está hablando de una señal de una persona que estaba a punto de morir, la señal troncal esencia en todo esto es que personas que estaban muertos espiritualmente llegaron a la vida. ¿Se entiende? Porque tuvo una consecuencia ese acto de Jesús eterno. Porque por eso termina. Después de todo esto, ¿qué pasó? Y pasó que él y toda su familia creyeron en Cristo. Porque aparte eso
es fundamental poder darnos cuenta, ¿no? Que a veces nosotros vamos con esto del dolor del brazo, ¿no? Lo temporal, siempre a lo que nuestros ojos pueden ver. Cuando Dios va mucho más allá con nosotros y a veces nosotros no nos podemos dar cuenta que es todo lo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos crecer. A veces ese dolor de brazo es un motor, es lo que Dios usa para que vos crezcas en algo, ¿no? Y no digo que cada dolencia va a tener esa consecuencia, ¿no? Pero ahora hablando específicamente de este pasaje, vemos como la sanidad de un joven, que fueron a buscar la sanidad de un joven, se llevaron la vida para toda una familia, ¿no? Y que en ese momento todavía era totalmente irrisorio decir de que el reino de Dios era para todo el mundo, ¿no? Creyendo en esto de que los judíos eran los únicos, la casta diría, como dice el presidente, ¿no? La casta era solo los judíos. Sin embargo, Jesús ya ahí está demostrando algo totalmente fuera de serie, ¿no? Esto de que toda una familia que no es judía había recibido la vida, ¿no? Que era Cristo mismo. Exactamente. Y queremos terminar con un epílogo. Un epílogo es, para no comenzar con el capítulo 5, una enseñanza que nos muestra a Jesús no solamente por lo que hizo recién, sino por cómo Él se manejaba. Hay algo que tenemos que entender en este tiempo, y más en este tiempo, es que Jesús siempre se manejaba con calma. Es de Jesús, nunca ningún imprevisto lo sacó del foco. Nunca nada que pasaba circunstancialmente alrededor hacía de que él, desesperado porque tenía que hacer algo. Nada lo movía de su eje. Nada lo movía de su eje. Y esto es fundamental, y quiero tocar solamente 3 pasajes como para poder analizar y poder analizarnos a nosotros mismos, porque nosotros vivimos constantemente saltando y reaccionando por lo que va pasando durante el día. O lo que creemos que va sucediendo a veces, ¿no? Por esas cosas que, tengo que resolver rápido como si se te terminaría el mundo. Y en realidad el mundo no se te termina y todo sigue. Y qué importante poder comprender de que, así como la pandemia nos dejó un gran ejemplo, de que llegó un momento que se terminó todo supuestamente, pero todo seguía igual. Y cuando yo pensaba de que no tenía tiempo, no tengo tiempo para orar, para leer la Biblia. Cuando estuviste en la pandemia, estuviste 200 horas dentro, tampoco tuviste tiempo, porque el problema estaba dentro, no estaba en el sistema. ¿Se entiende? No estaba en un sistema. Entonces, es fundamental comprender que Cristo se establecía, hacía lo que tenía que hacer, y cuando iban apareciendo las cosas imprevistas durante el día, no lo movían. Él se mantenía inmune y mantenía la calma ante toda situación. Y quiero tocar 3 pasajes. Por ejemplo, Marcos 1, 35 al 38. Marcos 1, 35 al 38 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Bueno, acá ya tenemos un principio que tenemos que imitar en la oración, no la madrugada, sino el alejarse de las distracciones. El que le sirve la madrugada igual está bien, no sería mi caso, pero... El alejarse, fíjense que se fue a un lugar, ¿qué lugar? Solitario. Y ahí es donde se conectó con su Padre. No sé cuánto tiempo pasó de este versículo 35 al 36, pero dice: Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, como desesperados, y por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca, ¿dónde te habías metido? Están todos desesperados, ¿dónde estás? Y Jesús estaba en calma. Hay un montón de pasajes donde podemos encontrar, ¿no? Jesús estaba en calma y dice el versículo 38:
y respondió, bueno, vamos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Es decir, en ese momento no dijo, bueno, ¿dónde están las multitudes que me buscan? ¿Dónde está? No. En ese momento dijo, no, esto no me mueve. Yo tengo que realizar algo. Es lo que toca hacer. Es decir, no soy movido por una urgencia circunstancial, por más que todos me estén buscando. Yo soy movido por un propósito, el propósito que el Padre me mostraba, porque Él estaba orando. ¿Se entiende? El estar en esa calma, el estar enfocado donde uno tiene que estar enfocado, es lo que te permite no ser movido por las cosas circunstanciales que te quieren mover. Siempre hay un sistema que te va a estar buscando. Siempre hay un sistema que va a tratar de atraerte hacia Él. Nosotros tenemos que permanecer en calma y ser movidos por el propósito, no por la necesidad. Otro pasaje, hay muchísimos. Tenemos también cuando estaba Jesús durmiendo en la tempestad, pero toqué otros pasajes. Por ejemplo, Lucas 8:19. Mientras buscan Lucas, vemos cómo la temporalidad no lo limitaba, ¿no? Y es lo que le debemos pedir al Espíritu Santo, que cada día podamos crecer en eso, ¿no? Que nuestra temporalidad no limite nuestro equilibrio emocional, ¿no? Que debe ser siempre Cristo, ¿no? Que las cosas que circunstancialmente van sucediendo en la cotidianidad no me limiten, ¿no? Tratar de encontrar ese equilibrio que estoy necesitando en Él, ¿no? Que solamente su vida lo puede hacer. Aparte, sabiendo Jesús que le quedaba poco tiempo. A ver, Jesús, que conocía las profecías, Él sabía que a los 33 años iba a morir. Y, a ver, tengo 30 años, no tengo tiempo. Tengo que hacer 200.000 cosas. Él tenía más excusa que cualquiera para decir no tengo tiempo. Sin embargo, nunca se movió desesperadamente. Él confiaba en que Dios era el que manejaba los tiempos. Lucas 8, del 19 al 21, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Vemos nuevamente cómo lo emocional... A ver, Jesús amaba a su madre. Jesús amaba a sus hermanos. Acá vemos a Jesús, un Jesús apegado a algo emocional. No tenía una novia, no tenía una esposa. En lo emocional, a la persona que más amaba era su madre. Lo podemos ver las distintas comparaciones en cada una de las distintas personas o situaciones. Ahora, eso emocional no lo limitó. Él sabía de que era la voluntad de Dios, por eso dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las ponen en práctica. Ahí donde tengo que estar enfocado yo. Y saben que en todas las versiones que estuve leyendo, después de eso, ninguna dice que fue a ver a su madre y a sus hermanos. Aparece, no se sabe, si fue o no fue, no se sabe, porque aparece ya otra historia. Esto se relata en los 3 evangelios sinópticos, esto que estoy leyendo. Y en ninguno aparece de que fue a ver a su hermano. ¿Por qué? Porque no permitía desenfocarse. Él sabía... Lo emocional, ¿no? Esto que hablábamos recién. El objetivo de todo es hacer esto, ¿no? Y ahora, lo emocional tampoco es un impedimento, ¿no? Tampoco debe ser un impedimento para poder crecer en Cristo, ¿no? Si dejamos que Él gobierne realmente todo lo que somos, Él se encarga, pero debemos confiar, ¿no? Y el tercer ejemplo, Juan 11, 5 al 7. Ya les digo, vayan buscando durante toda la palabra y encuentren a ese Jesús en calma, a ese Jesús decidiendo cada paso que daba y tratemos de imitarlo, ¿no? Lo que hoy llamaríamos una persona proactiva, ¿no? No reactiva. Exactamente, que guarda que a esto no quiero decir esa persona que es tranquila, esa persona, porque a veces vos ves personas que son, ay, paz y más, pero adentro tienen un volcán.
Y vos ves personas así chisporitas, pero internamente están tranquilos. No se trata del temperamento. Se trata de tu accionar frente a lo que te rodea, ¿no? Como cuando los discípulos estaban en la tormenta. Claro, exactamente. Claro, ellos desesperados por completo y Jesús... Nosotros tenemos como conocido a Samuel, el pastor Samuel de Río Grande, que vos lo escuchás y te desespera la tranquilidad que tiene. Te desespera. Cuando anda el tipo que entra al templo, que saca todos los cabritos y todo eso, ahí es el temperamento. Bueno, por eso, a ver, el Jesús elegía cuándo tener que reaccionar y cuándo no. Por eso esa es la diferencia entre una persona proactiva y una persona reactiva. Claro, reaccionaba frente a las situaciones o hacía lo que debía hacer. A ver, tengo que agarrar el látigo, lo agarro, pero lo agarro porque yo quiero, no porque vos me provocaste para que yo lo agarre. Porque esta va a ser la casa de oración. Claro, bueno, pero la actitud de Cristo es la que nosotros tenemos que imitar. Acá dice, en Juan 11:5 dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, los tres hermanos, los amaba. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. A pesar de eso, ese a pesar significa que internamente le costó un montón. ¿Por qué? Porque él amaba a Lázaro, le dijeron que estaba enfermo, él sabía que tenía que estar ahí, que podía estar ahí, que podía generar un milagro. Yo no sé en qué momento Cristo recibió la palabra de que tenía que... no sé en qué momento Cristo recibió la palabra de que iba a ser resucitado Lázaro. No lo dice la palabra de Dios. Por ahí la recibió en el mismo momento, o por ahí en el momento recibió de que no tenía que ir todavía. No sabía por qué. Y cuando llegó, ahí Dios le reveló lo que tenía que hacer. Lo que sí sabemos que en ese momento él internamente quería ir. Por eso dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí. Y se quedó 2 días más. Después, sí, dijo a sus discípulos, vamos para Judea. En el momento indicado, en el momento justo, ¿no? Claro, esto de poder reconocer en qué momento qué y en qué momento no. Y qué tremendo esto, porque vemos a un Jesús movido emocionalmente, pero no gobernado por esas emociones. Es decir, internamente tenía sus luchas. Internamente tenía sus luchas, pero esas luchas no lo condicionaban y no decidía en base a ese sentimiento. Por eso nosotros no nos juzguemos ni nos flagelemos cuando estamos en debilidades. Lo que tenemos que tratar de entender es que necesitamos ir a la cruz todos los días y necesitamos decir, Dios, yo no puedo, yo en esta no puedo, estoy con esta situación, pero fortaleceme para poder tomar decisiones en base a lo que vos me guías y no en base a lo que yo estoy viviendo, a este sentir. Sea con lo que estemos viviendo, tal vez son nuestros hijos, tal vez son situaciones económicas, tal vez son situaciones, no importa lo que sea, pero debemos ser personas que eligen ser gobernados por Dios, caminar en calma y moverse por propósito, no por necesidad. Hasta acá, la semana que viene vamos a continuar empezar con el capítulo 5, que está dividido en 3 temas, así que no nos va a llevar una sola clase. Ya les aviso desde entrada para no fallar para nada. Porque igual ya todo lo que hemos anotado. Así es. Bueno, cerramos acá. Así que vamos cerrando ahí, saludamos los del Zoom.